Rica, buenos días. Nuevamente aquí con ustedes en este precioso día, miércoles 16. Freddy, es un placer para mí estar con usted nuevamente. Es un honor porque el tema de hoy es un tema que me encanta. Amén, amén, es una bendición. Bueno, Carlos, de verdad, un gusto estar otra vez compartiendo aquí estos medios. Saludos para todas las personas que nos miran a través de la internet, a través de Canal 54, que nos escuchan a través de la 930 AM. Es una gran bendición, de verdad, el poder estar nuevamente compartiendo micrófonos con mi hermano Carlos y llegando hacia cada uno de ustedes, que a través, como digo, de estos medios tenemos la oportunidad de estar ahí a la par con ustedes, tal vez no físicamente, pero sí en palabra, ¿verdad? Y pudiendo aprender un poquito también de las cosas que necesitamos aprender para estar más capacitados para vivir una vida agradable al Señor. Yo le pedí al hermano Freddy que cuando fuera a tocar ese tema, que ahorita vamos a dar el título, sí, sí, amén. Pues me permitiera venir nuevamente amén, con él. bendición, y me siento muy contento, me siento muy feliz de estar con este tema. Freddy, ahora sí, el título del tema. El título del tema, pero primero voy a mandar unos saludos. Claro. ¿Verdad? Porque tengo unas personas que siempre están en sintonía con nosotros. Perfecto. A mi amigo Bernie Hernández, que nos está escuchando, que siempre es un fiel oyente también. Mi amigo Giovanni Garita y a su esposa Raquel. Amén. También, que siempre están pendientes de los programas y hacen un seguimiento, nos llaman, nos motivan a seguir adelante. A la familia Castillo Arias también, que nos escuchan en Auruca, están hoy en sintonía también con nosotros. Y también en Moravia, frente a la Princesa Marina, a nuestro hermano Rodrigo y a doña Vicky en Tibás. Amén. Entonces esos han sido los reportes de hoy de las personas que nos están escuchando y de verdad es una gran bendición el poder. Hay un montón más, como cada uno de los que están ustedes detrás de los medios aquí, ¿verdad? Detrás de la televisora, detrás de la radio. Y a todos ustedes de verdad les agradecemos la fiel sintonía y también que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que Dios nos ha permitido ir aprendiendo. Amén. El tema de hoy, hermano Carlos, el tema de hoy, los orígenes del Halloween. De Halloween. De Halloween. Es un tema bastante conocido, podríamos decirlo, pero que tiene unos trasfondos muy peligrosos, básicamente demoníacos 100%. Ahí no hay ningún tipo de ocultación con respecto a esta fiesta, ¿verdad? Pagana, porque ahí básicamente todo el mundo, al ver la connotación que lleva, la simbología y todo este asunto, nos damos cuenta a simple vista de que es algo demoníaco. Lo que más queremos es aprender de qué tribus, de qué personas, cómo nació, qué parte del mundo fue la que lo propició, quiénes eran, bueno, en el caso de los celtas, quiénes eran los celtas, quién eran esas personas, a qué países pertenecieron, cómo nacieron. O sea, un poquito de historia, remontándonos también al pasado, pero también viniéndonos hasta cómo se ha ido propagando en estos tiempos y qué tan peligroso es la comercialización que se ha hecho de esta fiesta pagana de Halloween, que básicamente empezó en algunos pueblos celtas, pero que se ha ido generalizando, expandiendo a nivel mundial en una forma en que casi todos los países la celebran, ¿verdad? Incluso lo más peligroso, Freddy, que hasta las iglesias han sido invadidas con Claro que sí. Porque te llevan, no tal vez la calabaza esa, pero sí te llevan una velita y unas cositas ahí. Un angelito y cositas ahí que... y generalmente lo ve uno en algunas denominaciones que ese día se reúnen y ellos no comparten tal vez los disfraces y eso, pero en casos he tenido la oportunidad de estar en iglesias en las que vamos a reunirnos, no vamos a ir a Halloween, a la fiesta que hay en los comerciales, ni en los bares, ni en eso, pero vamos a reunirnos en la iglesia y vamos a poner unas películas y entonces ve uno como que hay una cierta amarre, un cierto movimiento que va con respecto a ese día y cosas que nosotros a veces inconscientemente metemos a nuestra casa. Más bien le agradecería, hermano Carlos, si iniciamos con la lectura bíblica, tal vez nos puedes ayudar. Esa está... Deuteronomio 7:26. 7:26, Deuteronomio. Dice así: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén. Vea qué interesante lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos absolutamente meter nada que tenga maldición. Anatema el significado es maldición. Y no podemos introducirlo en nuestras casas. O sea, nosotros debemos de aborrecer totalmente eso. Pero yo no practico el Halloween, yo no me disfrazo, yo no llevo a mis chiquillos a fiesta ni esas cuestiones.
pero a veces nosotros metemos connotaciones demoníacas que tienen que ver con este asunto de Halloween, viendo, digamos, algunas películas de terror, usamos algunos videos ahí un poco extraños, algunas cosas que son significativas, que son íconos de lo que es esta fiesta pagana, que ya la vamos a empezar a estudiar, a desglosar, a desgranar, para que podamos comprender, como por decir algo, los búhos que metemos en adornos, no sé, ciertas iconografía que hay con respecto a esta fiesta pagana. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estar conscientes de que en realidad nosotros tenemos que aborrecer totalmente eso. Es más, el mercantilismo, la comercialización que ha hecho, nos permite a nosotros ver, si vamos ahora al centro, por lo menos de nuestro país, de San José, ya usted empieza a ver las tiendas decoradas con eso. Y en todo lado, sí, correcto, naranja y negro, que son los colores significativos. Ahora vamos a explicar el por qué. Y vemos que nosotros esa comercialización, ese mercantilismo, nos va metiendo, nos envuelve y de ella hasta nos atrae muchas veces. Mira qué bonito, tal vez no compartimos eso, pero paramos y nos quedamos viendo y ve qué bonita máscara. Y sucede, porque en el caso personal a mí me ha sucedido, ¿verdad? Hay ciertas cosas que decoran en los restaurantes y cosas que son muy atractivas y que inconscientemente nos llegan nos llevan a eso, ¿verdad? A tener tal vez un ligue con este tipo de fiestas paganas, ¿verdad? Nosotros definitivamente, como dice la palabra, tenemos que desecharlo totalmente. Amén. Y Halloween se ha hecho impresionante a las películas que ha sacado últimamente. Obviamente. Como esa de Resurrección. Sí. Esa es impresionante. Hay un montón de películas. El Hollywood popularizó en Estados Unidos este asunto, pero ese va a ser el tema, yo creo que nos va a llegar para la otra semana. Okay. Vamos a empezar entonces a desgranar el asunto de los orígenes del Halloween. Halloween es de origen celta. Celta, a veces no sabemos qué son esos pueblos celtas, pero también lo vamos a estudiar. Tiene su origen en esta festividad celta que se llamaba Samaín. Samaín se deriva del irlandés antiguo, que significa fin del verano. Ahí, para los que no se están viendo a través de la televisora, está en pantalla. Significa fin del verano. Esa es la clave. Esa es la clave. El Samaín era un demonio de la muerte a que adoraban los pueblos celtas. Este demonio, la palabra Halloween, era también una derivación de la palabra inglesa, de ahí fue donde nació, que era All Hallow Eve, o sea, que significa víspera, All Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos. De ahí fue donde nació la palabra, después claro, sus principios fueron hace 3000 años atrás, pero ya luego, para poder, que es otro tema también que vamos a desgranar la otra semana, cristianizar el evento, porque lamentablemente nos damos cuenta que todas las fiestas paganas... un manto diferente. Un manto, sí, de luz cuando no lo tenía, ¿verdad? Entonces, del All Halloween fue que salió la palabra Halloween, la derivación. Entonces, se celebraban los países, como le decían, anglosajones, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido. O sea, aunque eran esos países célticos, básicamente los que lo celebraban al principio, la fuerza expansiva de la cultura de Estados Unidos, vean qué interesante esto, que lo vamos a ver, es la que ha hecho que el Halloween se haya popularizado a nivel mundial. Entonces, vamos a empezar a ver. El día se asocia, como lo decías ahora, Carlos, muy interesante, con los colores naranja y negro. ¿Esto por qué? Porque el Halloween o el día Samaín era el fin de año o el principio de año de los pueblos celtas. Como por decir algo, lo que celebramos nosotros comúnmente, que es otra fiesta pagana en el principio de año, ¿verdad? Recordemos que lo que se celebra en diciembre eran las lupercalas, los bacanales, eran algunos otros tipos de las saturnalias que se celebraban en los pueblos romanos y que nosotros la venimos a tomar como el fin de año. Ese es un estudio que vamos a dar. Y este asunto... En su debido tiempo. En su debido tiempo, correcto. Y este asunto del Samaín se celebraba precisamente el principio de año celta. Y también el término de la cosecha, y la entrada del invierno. Por eso es que los colores significativos negro o anaranjado de la cosecha, ¿verdad? Del término de la luz o de la claridad, y entrando al tiempo de la oscuridad, que era el tiempo del invierno que celebraban ellos. Entonces, estos pueblos celtas tenían algunas tradiciones que se celebraban también con el Halloween, como eran el Jack and Lantern o Jack dentro de la lámpara. Celebraban también todo lo que eran los trucos, el truco y trato, el trick or treat, que también son cosas que hasta el día de hoy se han ido expandiendo, ¿verdad?
las fiestas de disfraces, que ahora vamos a ir analizando cada una de esas cosas, cómo fue que nacieron, cómo fue que se expandieron, cómo fue que se nos metieron a nosotros, ¿verdad? Las casas encantadas, historias de miedo, y también con lo que es respectivo a eso, hasta las películas de terror que ya más adelante el Halloween vino a expandir. Por eso les digo que muchas veces pensamos que no estamos celebrando nosotros estas fiestas paganas, pero sí, al estar viendo uno o al estar compartiendo uno películas de terror, siniestras, con esta connotación demoníaca básicamente, nosotros lo que estamos haciendo es metiendo, ahí están en pantalla unos gráficos bastante significativos. Lo vemos también todo relacionado con Jack O'Lantern, casas de terror, máscaras. Vean, para los que no nos ven, increíble, ¿verdad? La forma en la que sea. Y grotescas. Grotescas, totalmente demoníacas, ¿verdad? Diabólicas. Entonces, todo este asunto lleva esa connotación de esta fiesta. Y nosotros, de cualquier forma que participemos de ella, nosotros estaríamos siendo, como básicamente, partícipes también de la maldad. Ok, Halloween, ya lo dijimos, tiene su origen en las festividades celtas. ¿Quiénes eran estos celtas? Los orígenes de los celtas, bueno, ahora vamos a dar un poquito más claro quiénes eran estas tribus indoeuropeas, pero básicamente eran las Islas Británicas, Irlanda, ahí hay un mapita en pantalla, para los que nos escuchen a través de la radio, eran las Islas Británicas, Irlanda, Escandinavia, Escocia y el oeste de Europa. Y lo más importante de este asunto con el Samaín es que era venerado por todos esos pueblos celtas como el dios de la muerte, y era el culto general que se practicaba en lo que era en medio de Europa y el oeste de Europa, como le digo, hace 3000 años atrás. Se celebraba entre el día del 31 al 1 de noviembre. Toda esa franja verde que se ve. Todo eso verde eran los pueblos celtas, exactamente, sí. Todo eso verde eran los pueblos celtas, y podemos ver nosotros que era una propagación muy grande en todo lo que era Europa. O sea que ese culto era en el año 3000 antes de Cristo, el culto general que las poblados o los países que en ese tiempo europeos estaban en Europa, ¿verdad? Celebraban. Era algo increíble. Los celtas creían que el Samaín era la línea, precisamente en ese día que se celebraba el Samaín, era la línea, podemos poner la otra, en la que la línea unía el mundo de los espíritus con el mundo de los humanos. Entonces se estrechaba y abrió un portal entre ambos en el final de la cosecha, correcto, en el final de la cosecha se abrió un portal entre ambos mundos, y permitía que vinieran espíritus buenos y también que vinieran espíritus malos. O sea, tanto podían venir porque ellos también tenían un culto, vamos ahora a ir analizando, con respecto a los ancestros. Entonces, en ese día ellos permitían... Los buenos eran las familias. Los buenos eran los familiares que venían a visitar. De ahí vamos atando algunas cosas que se celebran, como el asunto de entregar comidas, o de regalar dulces, porque hay dos cosas. Una, que se mantenían ciertos tipos de alimentos para los familiares que supuestamente, ¿verdad? Dentro del concepto espiritista de ellos, venían a visitarlos a las casas. Wow. Y después, tanto podían venir los familiares buenos, como también podían, por decirlo así, colarse. Algún bichillo. Algún demonio por ahí, ¿verdad? Extraño, que pudiera venir a hacerlos daño. Entonces, tal vez podemos poner la otra, hermano Andy. Ok, bueno, ahí están, ven qué demonio más grotesco. Algo increíble. Entonces, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos o los demonios tenían que ser, bueno, ahuyentados o por lo menos engañados. De allí que estos pueblos celtas, hermano Carlos, y gente que nos escuchan, encendían grandes hogueras. Ustedes saben que siempre en lo que es Halloween, usted ve hasta las mismas fábulas, increíble, hermano Carlos, pero las mismas fábulas de Disney y todo eso, te enseñan siempre brujas bailando alrededor de hogueras, claro. Todos los demonios siempre con fuegos y hogueras, porque estos pueblos celtas, encendían para ahuyentar a los espíritus grandes hogueras, y por lo menos, si no ahuyentarlos, por lo menos engañarlos. Entonces, los sacerdotes druidas, que ahora vamos a analizar bien quiénes eran ellos, dedicaban sacrificios a Samaín. Sacrificaban ganado, algunos otros tipos de animales silvestres, para poder ellos, en temporadas de cosechas, cuando eran muy bajos, poder dar un sacrificio y que crecieran las temporadas de cosechas. Y cuando entraban precisamente en ese periodo de oscuridad, cuando entraban en guerras, hacían los sacrificios humanos también.
los druidas y casi la mayoría de pueblos celtas, bueno, esto no es de extrañarse porque sabemos que hasta el año 300 antes de Cristo, los mismos romanos hacían sacrificios humanos. O sea, y casi todos los diferentes... ¿Se da todavía en la actualidad? Se da todavía. Eso es un tema que vamos a ver la otra semana, es algo increíble. Vamos a ver que declaraciones de personas satanistas, como Antón Leví y un poco de personas que han declarado y han abierto. Bueno, Antón Leví sabemos que es el mayor satanista que hay. Creo que escribió la Biblia católica, Sí, la Biblia negra. Satánica. Sí, la satánica, la Biblia negra. Entonces nos damos cuenta que hasta los días de hoy, vamos a ver algunos datos interesantes en donde se pierden niños y aparecen sacrificados, con el corazón fuera. Bueno, algo increíble porque este asunto de Samaín tiene, como le digo, una connotación básicamente demoníaca 100%. Y dentro de eso, recordemos que Satanás siempre es un imitador 100%, y ellos sacrifican, como se sacrificó Cristo por nosotros, para cubrir nuestros pecados. Ellos hacen sacrificios, más bien para mancharse más de pecado, ¿verdad? Y adquirir supuestamente poderes que los adquieren, básicamente que los adquieren, poderes que les da Satanás. Bueno, los sacrificios humanos que se hacían entraban también dentro de las prácticas que tenían los pueblos celtas y los sacerdotes druidas. Luego, cuando sacrificaban los animales, estas personas se vestían con las pieles de ellos y iban por las casas y por las calles por los senderos de donde vivían, vestidos con las pieles de los animales, supuestamente en el día de Samaín, para que pudiesen confundirse con los demonios que llegaban. O sea, que los demonios no vieran que eran personas, porque habían demonios dañinos y habían demonios buenos, ¿verdad? Supuestamente los ancestros, ¿verdad? Y sabemos que ninguno de ninguna forma es bueno, ¿verdad? Freddy, esto es risible, eso da risa, Sí. pero viéndolo ya un punto espiritual, es muy preocupante, muy preocupante, porque si esas prácticas se están dando hoy en día, Freddy, en esas fechas hay niños que desaparecen. Claro, claro. Vea, yo vivo frente a un cementerio. Wow. Yo vivo frente a un cementerio y mi casa es de 2 pisos. Nosotros en todas las temporadas que tenemos de vivir ahí, que son ya 30 años, hemos visto grupos grandes metidos dentro del cementerio en esos días del 31 de diciembre, haciendo cosas extrañas, ¿verdad? Uno no sabe qué podrán estar haciendo, sabe el conocimiento que tiene porque se ha estudiado un poco de eso, pero sí hay bastantes grupos. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer, en el tiempo que no era de Cristo, conocer grupos satánicos, gente que trabajaba con ocultismo, con santería y todos estos asuntos que vienen relacionadas con esta connotación de Samaín, y que también no podemos nosotros tapar el sol con un dedo, Carlos, y decir que este asunto no ha trascendido nuestras culturas y ha influenciado la vida de muchos jóvenes que empiezan tal vez por ciertas cosas, por ciertas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Músicas y cuestiones de esas, o algún atrayente que tienen esa connotación diabólica, y que llegan a profundizarse tanto en esto que ya empiezan a hacer prácticas de cultos satánicos, más pesadas, correcto. Wow. Sí. Es más, conozco gente que ha usado necromancia y cuestiones de esas relaciones de los muertos, o sea, ¿qué te puedo decir? Abren tumbas y cogen restos de cadáveres y cuestiones de esas. O sea, sí he tenido la oportunidad de ver que esto que estamos estudiando es algo que está metido básicamente en nuestra sociedad. Oh. En nuestro pueblo, Costa Rica, todavía no se ve mucho, aunque se ve, aunque se ve y existe. Pero hay países, digamos, como decir México, países, todo lo que son los pueblos de las islas del Caribe, tienen muy asentadas estas prácticas. Cuba, exactamente, estos ciertos países que son muy santeros, que trabajan mucho en espiritismo y eso. Y hablemos de México, hablemos de Puerto Rico, hablemos de Argentina. O sea, algo increíble, o sea, donde ustedes podemos ver datos en donde las personas en estos días son los días que están más accesibles, ¿verdad? Supuestamente en el plano espiritual, y es así, porque es un día dedicado exactamente para ese culto diabólico que nació hace más de 3.000 años, y la gente hace las prácticas que hacen de sacrificios y todas esas cosas, principalmente en ese tiempo que es el cambio de la primavera o de la cosecha al invierno. O sea, se llama la etapa oscura. No. En esta etapa oscura, entonces los practicantes de magia y hechicería tienen la oportunidad de que es el día dedicado específicamente para este asunto de la magia negra, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces ellos se disfrazaban, ven, ahí lo tenemos en pantalla,
en esas temporadas para hacerse pasar por los demonios y que los demonios no los dañaran, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que estas prácticas del disfraz, por decir algo, viene implantado desde el Samaín. Y eso era lo que ellos querían significar. O sea, que ellos se convertían o se hacían aparentemente convertirse en un demonio. Cuando nosotros en la casa, muchas veces, bueno, a mí me dijeron, en el kinder de mi hija, es que vamos a celebrarle Halloween. Y yo le dije, disculpe, teacher, pero yo no la voy a vestir. Pero es que no importa, si es algo sano, es algo bonito. Le digo, no, definitivamente no. Y a mi esposa se lo dije también, usted no me viste de chiquita absolutamente. Y ella está de acuerdo conmigo también, ¿verdad? Amén. Porque en la medida en que nosotros disfrazamos a un niño, y lo vamos a ver la otra semana cuando hablemos, estamos aceptando y estamos diciendo con este acto, de que nosotros estamos convirtiendo a nuestro niño en un demonio. En un demonio. Porque esa era la práctica precisa que se hacía con los sacrificios de animales y las pieles que se cubrían ellos. Ellos se convertían en un demonio para que los demonios en la temporada de Samaín, que era el portal abierto, ¿verdad? En los que venían y entraban y salían del plano supuestamente humano al espiritual, los demonios y los ancestros. Entonces ellos se convertían en uno, o se hacían aparentemente convertir en uno para poder engañar. Cuando nosotros disfrazamos a un niño, cuando nosotros le compramos máscaras, o cuando compramos ciertos, increíble, hermano Carlos, muñecos que tienen una connotación diabólica, como de Yap, hay una fábula de Yap que es una calabacita, y yo he visto hermanos en la iglesia con calabazas, los niños con una camisa de Jack, los muchachos con una camisa de Jack, o sea, con algún cierto tipo de figuras o impresos o juguetes que tienen significados diabólicos que trascienden no solamente la moda de este momento, sino que se van más atrás todavía y nos llevan a estos cultos paganos como el Samaín. Ok, vamos a ir avanzando. Entonces nos damos nosotros cuenta que no podemos de ninguna forma ni siquiera ponerle un disfraz a un niño, porque estaríamos acoplando exactamente las prácticas que tenían estos pueblos celtas y en específico los sacerdotes druidas. Ok, ¿quiénes eran estos celtas, hermano Carlos? ¿Quiénes son estos celtas y de dónde salieron? Esa es la pregunta que se puede estar haciendo la gente. Correcto, sí. ¿Y quiénes son esta gente? Sí, porque muchas veces hablamos de los pueblos celtas. Sí, es que los celtas. Sí, es que los druidas. Pero no sabemos quiénes eran ellos, cómo estaban organizados, qué prácticas tenían. Dentro de los druidas hay algo interesante, que ahora lo vamos a ver. Hablamos de los druidas, pero hay 4 tipos de escalón, por decir algo así, para llegar a ser un sacerdote druida. Entonces vamos a estudiarlos. ¿Quiénes eran estos pueblos celtas? Estos pueblos celtas eran un grupo de pueblos procedentes de la India y de Medio Oriente, que emigraron rumbo a Europa. De este pueblo indoeuropeo se estima que surgieron algunas de las civilizaciones, hermano Carlos, y hermanos que nos escuchen, amigos, más grandiosas de Europa, como los griegos, como los vikingos, como los germánicos, los romanos. Entonces estos germánicos y los romanos eran básicamente pueblos celtas, o sea, que vinieron de Europa y de Asia, y de la India, y ocuparon casi toda la mayoría del centro de Europa y el oeste de Europa. Y son pueblos fuertes y violentos. Violentos, eran guerreros. O sea, estos pueblos celtas eran 100% guerreros, reconocidos por hacer espadas muy largos, escudos en forma grande, en forma redonda. Tenían algunas cosas como las que podemos ver nosotros en Stonehenge y todas estas tipos de estructuras de piedra, fueron hechos por los pueblos celtas. Ahora vamos a mencionar algunas que procedían, como digo, originalmente de Asia, y que hicieron este pueblo indogermánico años antes de Cristo. Oiga, imagínese usted que esos pueblos ya estaban asentados en medio de Europa. Existieron 3000 años antes estos cultos, pero 2000 años antes de Cristo, ya en el centro y la mayoría de Europa y el norte también de Europa, tenían totalmente abarcado los celtas a todos los pueblos. Wow. O sea, los habían conquistado, les habían llevado su cultura, su tradición, su religión, que básicamente era una religión con una connotación mágica y espiritual. O sea, espiritual en el término espiritista, ¿verdad? Satánico. Satánico, de 100%, sí. Entonces, para el año 1000 antes de Cristo, ya se habían extendido por todas las islas británicas, el norte de Francia, parte de Suiza. O sea, estaban metidos en casi todo el norte de Italia y invadieron España en el siglo IX antes de Cristo. Se habían infiltrado por todo lado. Se habían infiltrado por todo, porque eran pueblos totalmente
guerreros. O sea, algo increíble, cuando usted empieza a estudiar, o sea, algunas anotaciones que hay de los, porque hay muy poco registro, básicamente de los celtas, pero sí ha habido, o sea, ha habido registro histórico de estos pueblos, y en todos los registros históricos nos damos cuenta que hasta las mujeres eran guerreras. Por eso cuando vemos ese tipo de películas de los vikingos, ¿verdad? Sí, Que viene, sí, uno los ve. sí, viene la esposa del vikingo también con Un escudo y un hacha. Exactamente, porque eran totalmente guerreros. Hombres, mujeres y niños. Sí. Hombres, mujeres y niños. Iba a salir de algo así, tenía que ser guerrero el niño. Exactamente, entonces eran básicamente pueblos guerreros y conquistaron absolutamente toda la parte de Asia. Y todo lo que se ponía por delante se lo todos se lo llevaban. Entonces, como le digo, eso fue una infiltración y estos pueblos fueron los que derivaron a estas grandes naciones como Grecia, Roma, bueno, las que mencionamos ahora. Entonces, nos damos cuenta que ellos conquistaron toda Europa 2000 años antes de Jesús, y también 1000 años antes ya tenían hasta España. Por eso es que la mayoría de los pueblos o las culturas de nosotros han absorbido ciertos ritos, porque esta gente los conquistó y se fueron pasando las tradiciones, y vamos a ver en el otro programa, si Dios quiere, cómo la infiltración llegó hasta cristianizarse. Yo creo que podemos ir a un corte musical y ya venimos para seguir con ese tema tan importante. Impresionante, sí. Muy lindo. En ti.
tu gracia y amor. Gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí. Por tu gracia y amor. Gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí. Por tu gracia y amor. Amén, qué bendición, de verdad es un himno precioso. Mis hermanos, de verdad que sí, les recordamos que pueden visitarnos a través de la dirección El Remanente Adventista CR en Facebook. También nos pueden visitar en ese mismo nombre, en esa misma dirección, en los que son los canales de YouTube. Los tenemos todos los programas, aproximadamente hay un banco de unos 100 programas de diferentes, bastante grandes. Carlos, 100 qué bendición, ya tenemos 100 programas Es arriba. una bendición. Amén, de todos los expositores, de los lunes con la hermana Marianela, los martes con el hermano Arturo, los miércoles con este servidor, Freddy Peña, los jueves también tenemos a nuestro hermano Will Chavarría, amén, con profecías, y los viernes también tenemos al hermano Garita y al hermano Prudencio, ¿verdad? Que están trabajando lo que es la segunda venida de Cristo y algunos temas importantísimos como los que dieron la semana pasada y antepasada con respecto al alcohol, al tabaco y temas muy importantes de salud. Tienen una gran gama, hermanos, o sea, no se los pierdan, busquen para que ustedes puedan compartir también esos temas, los llevan a su página de Facebook y los comparten con todos sus hermanos y personas conocidas y así podemos expandir un poquito este mensaje que es una bendición tener a través de estos medios. También pueden buscarnos o sintonizarnos todos los días a través de la 930 AM, Radio Costa Rica, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Y tenemos ahora todas las semanas en Canal 54, de 8 de la noche a 9 de la noche, la programación en vivo por Canal 54. Entonces, ya saben, aquí estamos para servirles. Y también recordarles que hoy empieza, Freddy, hoy empieza una campaña allá en Alajuela. Amén, amén. Con el pastor Villarreal. Sí, amén. Es un pastor que viene creo que de Perú, ya viene Sí. por esa zona, es mexicano. Y la dirección, voy a dar la dirección, tal vez alguno que vive por la Alajuela y quiera ir a visitar a este pastor y ver sus temas. Dice, del gimnasio de Barrio San José, en Alajuela, del gimnasio del Barrio San José, 50 metros al oeste y 75 metros al norte. Dice que la última casa a la izquierda antes de la rotonda. Esa es la dirección. Cualquier cosa me llaman al 8314-6619 y yo le estaré dando la información más detalladita. Amén, amén. 8314-76, que están en la pantalla, 8314-7619 y ahí le estaremos dando más información sobre la campaña. Amén, así es. Bueno, para aprovechar lo que nos queda, Amén. Seguimos con el tema porque es bastante extenso. Yo creo que se nos va a ir tal vez unas 2, tal vez semanas más tocando este tema. Freddy, yo perdóname que me meta, pero sí. yo creo que es importante. O Claro, sea, claro. si son 2 o 3, yo creo que es importante. La gente, lo importante es que la gente esté informada Amén. de qué es este acontecimiento tan nefasto para Costa Rica. Sí, amén, amén, Porque estamos, cuando usted me dijo, le lea la cita bíblica, dice, no traerás a la casa abominación. O sea, no traeremos a Costa Rica abominación. Amén, así es, así es. Nosotros como personas que tenemos principios cristianos deberíamos de todas las formas posibles rechazar todas estas influencias que vienen externas, ¿verdad? Que vienen de pueblos paganos y que de su connotación, como lo hablamos, ¿verdad? Y los estuvimos viendo, es básicamente demoníaca 100%. Entonces, vamos con los celtas. Estábamos con los celtas, nos dimos cuenta que era un pueblo que ocupó toda Europa, pueblos guerreros, y una de sus, de la élite celta, eran los sacerdotes druidas. Ahí podemos ver en pantalla los sacerdotes druidas. Ellos, los bosques y las selvas, para ellos, inspiraban adoración, porque consideraban que la morada era la morada de los dioses, los bosques. No era casualidad de que los integrantes de la clase sacerdotal, llamados druidas, que son los que tenemos ahí en pantalla, la palabra, la raíz céltica, derp y dru, que significa, o quiere decir, roble, y significa conocedores del roble. O sea, la palabra derp y dru, que viene del derivado de la palabra céltica druidas, entonces significa roble o conocedores
del roble. Eso es como el árbol de ellos. Ese es el árbol de ellos, y hay algo interesante en esto, y el muérdago. Muérdago. El muérdago es todos lo conocemos, pero tal vez no lo ubicamos por el nombre, es lo que nosotros guindamos, bueno, nosotros no, lo que las personas guindan en diciembre. ¿La corona esa? Unas coronas que hacen coronas con ese tipo de muérdago que es perennemente verde. Entonces, para ellos siempre está, el muérdago siempre está verde. Eso es una mata que es muy interesante, la vamos a estudiar para cuando estudiemos y veamos la fiesta pagana de Navidad. Siempre viva. Siempre viva, sí. Entonces es algo interesante. Estos druidas también tenían esta connotación, ¿verdad? De que el roble, de que el muérdago eran su árbol, era el roble, y su mata, digamos, significativa era el muérdago. Vamos a explicar luego por qué. Hacían algunas edificaciones en piedra, como los dólmenes, eso que tenemos ahí en pantalla, que eran del gaélico dol, mesa, y maén, que era piedra, ¿verdad? También estaban los menires, que eran piedras pero erguidas en forma vertical, correcto, y los trílitos, que los trílitos eran la unión de las dos, como formando una mesa grande, como les hablaba ahora, ¿verdad? Con respecto a eso, podíamos ver algunas como las de Stonehenge, como las que hay en la parte de Irlanda. Todas estas culturas dejaron bien asentado que esos templos que tenían eran abiertos totalmente con vista al cielo, porque ellos también estudiaban la astrología, estudiaban todo lo que eran los cuerpos celestes, y nos damos cuenta que esta gente básicamente tenían todas las prácticas que la Biblia nos amonesta a nosotros que no debemos de tener, ¿verdad? Entonces es una cultura que influyó mucho todo lo que fue Europa y que se vino transmutando hacia nosotros. Ok, dice así. Entonces, la mayoría de las asambleas, ve, ahí lo vemos, ahí una gráfica, se celebraban sentados en troncos sagrados, desde donde administraban la justicia y decidían si había paz o si había guerra. Impresionante. O sea, sí, ellos eran algo increíble, esta gente celta. Por otro lado, era una antigua costumbre, por eso cuando usted dice, hay un dicho que nosotros no sabemos de dónde provino, pero los celtas, como pensaban que los dioses habitaban dentro de los robles, ellos para poder quitar algún hecho ingrato que les iba a ocurrir o alguna cosa mala, ellos tocaban el roble. Es algún dicho que se ha venido pasando hasta nuestros días, cuando nosotros decimos, bueno, alguna gente dice, toco madera. Toco madera. Sí. Madera, no sé si has oído el término, sí, ¿verdad? Sí. Ese término de toco madera viene de la práctica celta que tenían ellos de elaboración al roble. Increíble, porque uno lo hace, o lo ha hecho inconscientemente y no sabe dónde sale. Correcto, sí. No nos damos cuenta de eso, pero ese dicho era el que practicaba. Uy, hermano, toco madera. Sí, no, hombre, yo toco madera, paso de eso, o que no me pase eso a mí, o no, yo, ¿me entienden? Eso es una práctica que tenían los celtas. Los celtas iban a los robles y tocaban el roble para que cualquier cosa que pudiera venirles o cualquier hecho ingrato, como mencionan los escritos, que vinieran hacia ellos, no pudiese llegarles ni acontecerles nada. Entonces es algo increíble como muchas veces inconscientemente tenemos algunas prácticas. Entonces, cuando se menciona a los druidas, nos damos cuenta que los druidas estaban estructurados en 4 jerarquías. O sea, la jerarquía mayor era la de los druidas, los sacerdotes, la superior de las 4. Pero las 4 existían, había una casta de ellos. Tal vez podemos poner la otra, hermano Bendy, que se clasificaba así. Los estudiantes, o Addaur, los estudiantes, esos eran los aspirantes druidas, reconocidos porque usaban túnicas amarillas. Esta gente usaba túnicas amarillas. Los bets, o los bates, que se distinguían por utilizar el color rojo. A los bates se le debe, a esta gente de este tipo, de estructurada en este tipo de jerarquía, a los bates se le debe que ellos, toda la buena parte de la información que trascendía de los mitos, de la cultura céltica, de las tradiciones, las creencias y el conocimiento de esta cultura céltica, ellos eran los encargados de transmitirlos, de recopilarlos y de transmitirlos al pueblo. Además esta gente eran unos de los que practicaban lo que era la profecía, la filosofía. Eran los maestros. Eran como uno de los estudiantes especializados en lo que era filosofías, astronomía, medicina, música y oratoria. Y eran los que transmitían. Por eso esta cultura, como les digo, no hay mucha referencia, porque las transmisiones eran verbales. No tenían casi que escritos. Los escritos que se hicieron fueron ya luego con Julio César y algunos conquistadores de Roma que empezaron a hacer
Herodoto y algunos otros historiadores que empezaron a hacer una recopilación de las tradiciones y de la cultura celta. Pero básicamente estos bates eran los que se encargaban en forma verbal Eran tipos inteligentísimos. inteligentes, eran muy Porque inteligentes. para no recopilar y todo tener la información en la cabeza. Sí, eran oradores y como le digo, o sea, practicaban la filosofía, la astrología, la medicina, la música, la oratoria, la profecía. Entonces eran personas dentro de su podríamos decir, de su estructura, los que estaban capacitados para desempeñarse en esa función. Los bardos eran los encargados de amenizar las fiestas, esos eran los fiesteros, esos eran los que hacían todas las parrandillas esas, ¿verdad? Que hacían parrandotas, ¿verdad? Dentro de esas prácticas estaban el consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Fermentadas con miel, era increíble, ¿verdad? Después vamos a hablar un poco más de eso en otro programa, porque si no, ¿cómo lo hacían ellos del alcohol que hacían, que consumían con miel? Entonces, y las fiestas con grandes hogueras, orgías, bueno, algo increíble, o sea, ellos siempre estaban haciendo prácticas que no eran conforme a lo que Dios manda para nosotros. Y no sé si se te parece eso en algo, ¿verdad? A las fiestas que nosotros no, las personas practican, ¿verdad? De que ponen músicas a grandes volúmenes, hacen parrilladas con todo tipo de carnes y el último terminan todo el mundo en al otro último lado. termina todo el mundo boca abajo, ¿verdad? Bailan, danzan, se embriagan. O sea, si nos vemos cómo esto se ha ido propagando y ha llegado hasta nuestros tiempos, es exactamente las mismas prácticas. Solo que ahora nosotros, modernas. Nosotros, ¿verdad? Las hacemos, sí, exactamente, modernizado y ya se ve más socialmente el asunto. Y como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo, o sea, todo lo que se practica que no es bueno y lo que se practica bueno, porque está establecido en la palabra de Dios, todo lo que se practica que no es bueno tiene una trascendencia, o sea, ha venido con un trasfondo cultural que todos estos pueblos paganos que vivieron antes de nosotros y principalmente los que influyeron recuerden que si empezamos a hablar de Babilonia para acá, desde el 606 antes de Cristo, que empezó el reinado de Babilonia, vemos los medos persas, los griegos, los romanos y llegando hasta nuestros tiempos, nos damos cuenta que todas esas culturas, esos pueblos que fueron los que reinaron básicamente en Europa, ¿verdad? En la tierra vieja, son los que absorbieron todas esas tradiciones y lamentablemente, como lo vamos a ver la otra semana, se trascendieron las fronteras de la pureza de la iglesia y se metieron y se cristianizaron un montón de fiestas paganas como los hemos ido viendo. Hasta el momento hemos hablado de algunas como el cambio del sábado, ¿verdad? Que eso fue una infiltración, una introducción que no tiene nada que ver de una fiesta pagana, que era la oración al día sol. Hemos visto algunas otras como el Día de la Madre, estamos viendo esta Halloween, vamos a ver la otra semana cómo se cristianizó, y así sucesivamente. ¿El Día de los Muertos? El Día de los Muertos, exactamente, que lo vamos a ver cómo fue que se cristianizó. Y Navidad y un montón de fiestas que aunque uno parece que tal vez uno es una persona muy extremista, pero la historia no nos miente a nosotros, hermano Carlos. La historia no nos miente a nosotros y nos enseña que todas estas fiestas vinieron de pueblos totalmente paganos. Los bardos entonces celebraban las fiestas y hacían todos los alborotos posibles. Y llegamos finalmente al rango superior, que estaban los verdaderos dueños y señores de los pueblos celtas. Era increíble el poderío que tenían estos druidas, que imagínese usted que ellos podían andar por todas las tierras, druidas conocidas, sin necesitar usar ningún tipo de armas, para que la gente los pudiera respetar. O sea, en todos los territorios conocidos druidas pertenecientes a los diferentes clanes, nadie podía ponerle una mano encima a un celta, a un druida, perdón, a un druida. O sea, era como un dios. Para ellos porque eran los que ministraban, hacían los sacrificios rituales y los sacrificios familiares. Esto es algo increíble, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos un poquito del esoteísmo y algunas otras culturas que practican esto, nos damos cuenta que nacieron de ahí, de esos principios celtas, porque para esta gente la veneración de los ancestros era algo muy importante. De hecho, por eso en el Samaín, que es lo que nos estamos hablando y estructurando, estoy dándoles un poco de historia, ellos principalmente recibían a los ancestros. Que se colara, como dijimos ahora, por ahí algunos demonios, pues de ahí tenían que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero esa fiesta era dedicada especialmente a que ese portal que se abría en ese periodo era familiar, exactamente. Ellos lo esperaban porque era para ellos algo bueno el poder tener la oportunidad de los espíritus de sus ancestros
pudieran llegar. Por eso esta connotación del Halloween es básicamente espiritista. O sea, es algo increíble, demoníaca, porque permite a todos los demonios entrar dentro del plano humano, y espiritista porque básicamente es la conexión del ser humano, supuestamente, ¿verdad? Y así ocurre, porque recuerden que estamos gobernados, la misma palabra lo dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra todos los demonios que existen, ¿verdad? Y que se cayeron del cielo. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Entonces estos términos a veces, aunque nos parecen un poco fantásticos, y estas situaciones, y que tal vez para los hermanos que no son cristianos y no tienen tal vez mucho conocimiento, tal vez parecerá que esto es una cuestión de fábula o una cuestión de película, pero la lucha espiritual, en el plano espiritual, existe. ¿Había mujeres sacerdotas? Había mujeres druidas, claro. Recuerden que los druidas eran un pueblo totalmente guerrero, o sea, y ahí tanto compartían los hombres y las mujeres la guerra, como también el sacerdocio. Wow. Era algo increíble. Entonces ellos tenían mucho respeto porque eran los encargados de los sacrificios rituales y los sacrificios familiares, y sobre todo eran los que juzgaban a los pueblos celtas. No. Esos eran los que impartían la justicia. Autoridad máxima. Eran la autoridad máxima, sí, en sus santuarios. Ahí podemos ver también lo que los decía de las, ¿cómo se llama? Las piedras. Las edificaciones de piedras, sí, exactamente. Algunos de esos los vemos al sur de Inglaterra, todavía existen, como en Iverbury y también Stonehenge, ¿verdad? Que se pueden todavía hasta el día de hoy ver esas edificaciones celtas. Ahí era donde ellos hacían sus cultos, hacían sus estudios astronómicos y hacían los sacrificios también humanos. Entonces, algo increíble. Los druidas practicaban el culto a los antepasados, lo tenemos bien claro. No temían a la muerte, ya que creían en la transmisión del alma. Ellos no tenían absolutamente a la muerte, porque ellos pensaban que si morían, la transmigración del alma, ellos pasaban otra vez a ocupar un plano espiritual, y que el alma nunca iba a desaparecer. Cosa que si nos ponemos a ver ese principio, No morirás. no morirás. Satánico. Ya se lo iba a decir exactamente, desde la fundación del mundo. Ajá, fue la mentira que usó Satanás para engañar a Eva. Bueno, el hombre. No morirás. No morirás, exactamente. Entonces este asunto de la transmigración del alma fue incorporado por estos pueblos celtas, lo absorbieron, ya lo sabemos, los griegos, lo absorbieron los romanos, y hasta el día de hoy lo absorben muchas de las iglesias, en donde usted ve que dice, no, él está allá en el cielo. No, él se murió, pero está en el cielo, allá en el trono del Señor con él. Y bien malo fue. Y sí, claro, sí. A veces sí, entonces pensamos que el alma no murió, cuando la Biblia nos enseña, que ese es otro estudio que vamos a hacer con respecto a los muertos. La Biblia nos enseña que los muertos están en la tumba. Ajá. Y que no saben nada, que va a venir el día en que Cristo venga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego también habla de una resurrección para los que no están en Cristo. Que ese es un estudio muy importante que tenemos que ver. Muy hermoso. Para que entendamos, hermano Carlos, amén, cuál es este asunto de la transmigración del alma. Entonces, creían esos en el verdor, en la inmortalidad. Y dentro de las tradiciones, para aprovechar esto que no quiero dejar pasar, tal vez podemos poner las otras, hermano Andy. El trato o truco, ya lo vimos. El trato entre todos los espíritus maléficos que se podían salir en ese portal que se abría en el Samaín. Había un espíritu especialmente maléfico que se llamaba Yok, o en tal caso, que fue después traducido por los irlandeses, Ayak. Este Yok era un espíritu que andaba vagando por la oscuridad. Se cree que él engañó al diablo. Vean qué interesante, al espíritu maligno del diablo lo engañó, y en 2 oportunidades lo hizo jurar de que nunca lo iba a llevar al infierno. Pero resulta que en algún momento este Job muere, porque era un hombre sumamente bromista, burlista, malo. Vean lo que cuenta la tradición celta de este asunto, principalmente irlandesa. Dice que este Job entonces muere y va al cielo, pero como era muy malo, entonces no lo dejan entrar al cielo, entonces lo vuelven para el infierno. Pero él llega al infierno, y como él le había hecho jurar al diablo que no se lo iba a llevar al infierno, entonces el infierno no lo dejan entrar. Y el hombre empieza a vagar en oscuridad. Y el gran viento y la gran oscuridad no lo dejaba avanzar. Entonces dice la historia celta que el Satanás le tira un carbón del infierno encendido. Entonces él lo mete en un nabo. Esos nabos característicos irlandeses tienen un nombre especial que se llama turnip.
Este turnip era un nabo donde formaban caras grotescas los irlandeses para recordar a Jap, o este Job, ¿verdad? Que luego se llamó, de la traducción irlandesa, Jack O'Lantern, que es Jack dentro de la lámpara. Vean qué interesante es esto. ¿De a dónde nosotros podemos ver eso que se ha venido transponiendo y se ha venido metiendo dentro de nuestra cultura hasta el día de hoy? En el asunto de las calabazas. De las calabazas con una llama encendida. A veces no sabemos qué significa eso, pero eso lo que significa es al espíritu de Yog, el demonio Yog, que en el día de Samaín salía a hacer trato o truco a la gente. Este espíritu, si usted no le daba algo a cambio del truco, dice que hacían, según la tradición celta, grandes maldades. Maldecía la casa, a los habitantes, mataba el ganado con pestes, e incluso incendiaban las propiedades de las personas que no hacían el trato con él. Entonces le temían grandemente. De ahí que los druidas vestidos como animales iban por las casas recogiendo comidas. Entonces decían, el término era treat or trap, o sea, trato o truco, que es lo que usted ve que ahora los niños inconscientemente los ponen a hacer. Van a pedir confites, chocolates a las casas. Aquí se está dando mucho, increíble, ya otra vez este asunto, y se popularizó principalmente en Estados Unidos después de la hambruna la hambruna irlandesa en 1840. Muchos emigrantes irlandeses, hermano Carlos, y gente que nos escucha, emigraron a Estados Unidos por causa de la situación que tenían en Irlanda y llevaron esta tradición del turnip, recordando a este espíritu demoníaco que tenía dentro del nabo del turnip el carbón encendido que Satanás le había entregado. Entonces empezaron no a usar ya un nabo, sino que empezaron a usar una calabaza y a meterle una candela dentro de la calabaza. Entonces es algo increíble que estas dos prácticas, la de pedir chocolates o confites y dulces, vienen de una connotación de un espíritu demoníaco. Y el asunto de la calabaza viene también de una connotación de este mismo espíritu llamado Job. Se ha venido expandiendo. Vamos a estudiar, porque yo creo que ya queda poco, ¿verdad? Vamos, 2 minuticos. Vamos a estudiar cómo la tradición romana, la otra semana, hermanos, para que no se los pierdan, cómo la tradición romana, a través de algunas fiestas que celebraban ellos en esos días, también, hermano Carlos, y gente que nos escucha, una fiesta a la diosa Pomona. Esta diosa Pomona se celebraba precisamente en esos días, y cuando los romanos practicaban eso, cuando Constantino en el 313 hizo el edicto de tolerancia religiosa, halló muy bien el llamar esa fiesta de Pomona, de la diosa de los árboles frutales. Vean qué interesante. Que tiene adornado la casa, adornado en ¿verdad? sí, correcto, es que exactamente, vamos a estudiarlo para que vean cómo era, precisamente lo mismo que se hace en Halloween. Entonces ya la cambiaron, le pusieron otra connotación, y ya luego más adelante, que lo vamos a ver con los papas Gregorio III y Gregorio IV, cómo santificaron esos días y lo convirtieron supuestamente en una fiesta cristiana. Porque parte de su ley dice que santifica la fiesta. Sí, claro, sí, es que ellos lo mandan así. Entonces no les alcanzaban días para los santos y tuvieron que agarrar uno para cada uno. Un saludo también para Will Chavarría, que nos dice Amén. que está en sintonía. Amén, amén. Un saludo a nuestro hermano Will. Una bendición. Bueno, hermano, yo creo que por aquí estamos llegando, hermano Carlos. Se nos va el tiempo. Hay mucho material para compartir con respecto a esto, hermano Carlos. Sí. Si ustedes quieren en algún momento, pues que se lo compartamos en sus iglesias o a ustedes personalmente. Mi nombre es Freddy Peña. Mi número es 86629553. Estamos para servirlos, o nos pueden llamar a través de nuestro call center, nuestro hermano Carlos también, o nos pueden buscar también los temas en el Remanente Adventista en YouTube. Amén. Gracias, Freddy. Amén, hermano Carlos. Gracias a usted por acompañarnos.